Así que vamos a mirar, mis amados, cómo un solo pecado puede traer el desagrado de Dios, no solamente para tu vida, sino también para tu familia, para la iglesia y aún para la nación entera. Hoy vemos el resultado del pecado del mundo y vamos a analizar el porqué. Pidámosle al Señor que nos ilumine a través del Espíritu Santo en esta lección de hoy. Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder seguir abriendo tu palabra y seguir aprendiendo de cuán terrible es el pecado cuando le damos cabida a nuestro corazón. Y tú deseas, Señor, salvarnos de esas consecuencias que el pecado trae sobre nuestra vida. Ayúdanos para tomar conciencia y ser fieles a ti e íntegros en todas las cosas. Acompáñanos y guíanos en este estudio. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, el pueblo de Dios había tomado a Jericó. Esa ciudad fortificada que parecía imposible, pero el poder de Dios hace todo posible. Y por eso el triunfo solamente era de Dios. Y todo lo que había dentro de esa ciudad pertenecía como tesoro para Dios. Y habían cosas que no podían ni siquiera tocar. Lo que Dios quería utilizar, lo utilizaba, el resto lo desechaba. Pero era Dios quien tenía autoridad, pues Dios era el que había derrotado en cooperación con su pueblo. El pueblo solo cooperó, pero Dios dio el poder para vencer. Sin Dios, el pueblo de Israel no hubiese podido tomar la tierra por posesión. Por eso, entre los millones de israelitas solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y de gozo osó violar este mandato de Dios. Dios había ordenado que no se tomara nada para sí mismo. Dios había dado una orden y debía de cumplirse. Oh, qué triste, mis amados, que al igual que en ese tiempo ese hombre, hoy miles de hombres osan pasar por encima de los mandatos del Señor, desafiando la autoridad de Dios. Esto es pecado. La palabra de nuestro Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Tremendo. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que, mis amados, este hombre había desacatado la orden de Dios, el mandato de Dios, y había ocultado su pecado. Y ese hombre se llamaba Acán. Y Dios tuvo que mandar una amonestación para que esta persona, que él ya sabía quién era, pudiera reflexionar y él voluntariamente, con un arrepentimiento sincero, pudiese declarar su pecado. Se le dio un tiempo de misericordia, pero lo desaprovechó porque no quiso sacar a la luz el pecado que había cometido, y era que había tomado posesión de cosas que a él no le pertenecían y las había ocultado en su propio campamento, en su propia casa. ¡Qué tremendo! Cómo la codicia en el corazón de este hombre lo llevó a tomar malas decisiones y a echar por tierra los principios de Dios. Y miles hoy actúan de la misma manera con lo que Dios ha dicho en su palabra. Prefieren vivir una vida egoísta, prefieren vivir una vida placentera, prefieren hacer su voluntad y pasar por encima de la voluntad de nuestro Dios. Y este fue el caso de este hombre, al cual la historia de la palabra de Dios la registra en el capítulo 7 del libro de Josué. Vamos a ir allí al libro de Josué, capítulo 7. Ya se había dado la orden de que había un anatema dentro del campamento, para que esa persona pudiese ser tocada por el Espíritu Santo, de que se iba a buscar. Y lo triste es que muchas veces creemos que Dios nos mantendrá oculto el pecado.
Pero tarde que temprano, si no lo confesamos y nos arrepentimos y nos apartamos, el Señor tendrá que sacarlo a la luz para vergüenza de nosotros. Y saben, mis amados, miles de pecados serán sacados a la luz en el día del juicio final, cuando ya no haya oportunidad para el pecador. ¿Saben? Eso le ocurrió a este hombre. Eso le ocurrió a este hombre. Y quiero que vayamos al capítulo 7. El capítulo 7, el versículo 19 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárale ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué. Así que Dios, a través de sus siervos, señaló quién era el anatema. Dios conoce tu vida y mi vida. Dios sabe quién es el que está haciendo su voluntad y quién no. Delante de sus ojos no hay nada oculto, y ante Él tendremos que dar cuentas en el día final. Por eso, hoy que oímos su voz, al igual que Josué anunció el pecado que había en el pueblo, este hombre escuchó, pero no quiso, por temor a las consecuencias. No quiso renunciar a su pecado al reconocerlo con un verdadero arrepentimiento y al confesarlo. Prefirió ocultarlo hasta el final. Y se le olvidó que delante de Dios no hay nada que pase desapercibido. Entonces, cuando ya Josué declaró quién era el anatema, cuando ya señaló y fue descubierto, fue que confesó su pecado. Ya era demasiado tarde. Mientras muchos habían caído por el pecado de él, porque la bendición de Dios no estaba con su pueblo, por el pecado que estaba encubierto, él no quiso confesar. Pero cuando ya lo confesó, fue porque ya no tuvo ninguna otra alternativa. Ya su pecado había sido sacado a la luz. Y entonces respondió Acán: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Pero yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, el cual codicié y tomé. Y ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Y fueron allí a la tienda y finalmente allí estaba. Entonces dice el 24, entonces Josué tomó todo Israel y tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y allí le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y quemaron después de apedrearlo. Sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. O sea, el Valle de la confusión, de la turbación. Mis amados, Dios no pasa por alto ningún detalle. Quiero utilizar otro texto más que se encuentra en el libro de Proverbios, que es bastante conocido. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para Acán se le había terminado su tiempo de misericordia. Cuando Dios lo llamó a que confesara su pecado, no lo quiso hacer. Cuando ya Dios lo llamó a cuentas y señaló su pecado, ya lo reconoció, pero era demasiado tarde. Saben, mis amados, hoy hay tiempo de misericordia. Si es la codicia, si es cualquier otro pecado, confiésalo y apártate. Vive cada día para agradar a Dios, y serás bendito y tendrás misericordia de parte del cielo. Pero en especial señalamos el pecado de la codicia, porque es la raíz de muchos de los males que hoy, codiciando tener,
alteramos el mandato, el mandamiento y cada uno de los estatutos que Dios ha colocado como los principios que deben regir nuestra vida. Y muchos se desvían de la fidelidad a Dios por causa de un corazón lleno de codicia que no está contento y feliz con lo que Dios le ha dado. Por eso quiero ir al libro de Hebreos, para que tú seas consciente de que sobre nosotros también va a pesar en el día final un juicio, y que todo está desnudo delante de los ojos de Dios, y a Él tendremos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas estas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mis amados, el pecado de Acán fue terrible y sufrió su consecuencia terrible, muerte eterna y muerte literal. Pero pronto tú y yo también tendremos que enfrentar el mismo juicio del Señor. ¿Qué quieres, ser culpable o salir inocente porque has confesado tu pecado y te has apartado mientras hay gracia y misericordia? Llegará un momento en que el Señor levantará a aquellos que se perdieron, cuando ya no haya oportunidad, y señalará el pecado de cada uno de ellos como lo hizo con Acán. Y ellos mismos confesarán su pecado, pero no se librarán de las consecuencias de su pecado. Fuego descenderá del cielo para quemar el pecado de los pecadores y para purificar esta tierra en el juicio final que anuncia el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 en adelante. Por eso hoy necesitamos arreglar nuestra vida con el Señor. Y antes de orar quiero compartir lo que dice este pensamiento de la inspiración divina en el libro Patriarcas y Profetas, página 470. Escucha muy bien lo que dice este pasaje. Dice: la historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado. ¿De cuál? La codicia. Y las terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Cuidado con eso en el corazón. Entreguémosle todo nuestro ser al Señor, que Él haga su voluntad sobre nuestra vida y que todo lo que llegue a nuestra mano, la mejor manera de no codiciar es servir a Dios y dar lo mejor de nosotros para agradarle a Él en todas las cosas. Entonces tendremos un corazón que no sea egoísta, que no codicie y que no desee tener para su propio bienestar, sino para el bienestar de los demás. Entonces actuaremos correcta y honestamente delante de los ojos de Dios, sin necesidad de robar a nadie, sin necesidad de quitarle a nadie, sin necesidad de echar por tierra los principios de la palabra de nuestro Dios. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Si has fallado, si sientes que solo piensas en lo terrenal y en desear más de lo que tienes y no estás feliz, pues vamos a orar para que Dios nos ayude en medio de esas circunstancias que hay quizás en el corazón. Padre, gracias. Gracias porque este ejemplo de tu palabra nos muestra las terribles consecuencias que pueden caer sobre nuestra vida al permitir que el pecado de la codicia pueda albergarse en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a no ceder. Ayúdanos a estar contentos y a esforzarnos cada día, no para nuestros deleites, sino para que cada bendición que llegue a nuestras manos pueda ser de bendición para tu nombre y para tu gloria. En tus manos colocamos nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, en lo que hemos fallado hasta el día de hoy. Danos un corazón abnegado y humilde para reconocer cada día nuestros errores y permitir que tu Espíritu nos transforme para ser cada día mejores delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos y suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, gracias por quedarte hasta el final de esta lección. No olvides compartirla, seamos medios y canales de bendición para otros. Gracias por estar allí siempre. Si te gustó, dale me gusta, comenta este video y que ojalá haya sido de profunda bendición para tu vida. Te deseo lo mejor en este día.